Hinangasia, Genda, Shigushi. Buenas tardes, niños, niñas y niños. Jatina, Hilda Andrade Centeno, Chase, Santa Inés, Aguatempan. Muy buenos días, niños y niñas que nos acompañan el día de hoy desde casita. Yo soy la maestra Hilda Andrade Centeno y soy de Santa Inés, Aguatempan. Trabajo en el preescolar indígena Carmen Cerdán. Aguatempan es un hermoso pueblo de habla anguiba y náhuatl que se ubica al sur del estado de Puebla. El día de hoy hablaremos de un tema realmente importante. Pero antes quiero hacerles algunas preguntas. ¿Ustedes han visto alguna casa que camina? ¿Sí? ¿No? Si su respuesta fue que sí, ¿en dónde la han visto? ¿En alguna película? ¿En algún libro de cuentos o historias? ¿Qué creen mis pequeños niños? De eso precisamente vamos a tratar el día de hoy, de cómo en algunos pueblos indígenas las casas sí caminan. Pero antes deberán preparar los siguientes materiales, ya que en un momento realizaremos una gran sorpresa. Los materiales que vamos a ocupar son los siguientes: una cajita de cartón, ¿sí?, de zapatos, una placa de cartón doblada a la mitad, 2 triángulos de cartón, pegamento, líquido y silicón frío. Bueno, unas tijeras para recortar, un pequeño vasito, ¿sí? Muy bien. Café en polvo, un pincel o una brocha pequeña, un rollito de pasto, palma o paja. Esto debe estar seco. Y unos pequeños palitos o abatelenguas, ¿sí? Bien. Y por último, una pequeña tarjetita de cartulina u hojas blancas. Bueno, este es el material que vamos a utilizar en unos momentos y por este momento voy a guardar por acá estos materiales para poder continuar. Ahora me ayudan a leer mi lengua indígena anguiba. Bien, Istasheni, ¿estamos listos? Empezamos, pero tengo otras preguntas que hacerles. ¿Sí, pequeñitos? ¿Cómo son sus casas de ustedes? ¿De qué están hechas sus casas? ¿Lo saben? Si no es así, les recomiendo que platiquen con su familia y les digan de qué materiales construyeron sus casas, ¿sí? Las casas son muy variadas. Algunas las construyen en su totalidad de materiales industriales o de herrería y algunas otras están combinadas con materiales naturales u orgánicos. Los materiales naturales, como por ejemplo carrizos, adobe, algunas otras varas, palma y demás. Pero para el tema que hoy nos vamos a centrar será con los materiales naturales u orgánicos, totalmente naturales, como son la palma, los cuilotes, los horcones, mecates y otros materiales más. Los materiales que hoy nos vamos a centrar son los materiales naturales, como son los siguientes: palma seca, huilotes, horcones, mecates y otras maderas más. Estos son obtenidos del campo. Algunos se encuentran
muy cerca y algunos otros materiales muy lejos en el campo. Nuestras casas pueden ser algunas parecidas o algunas muy diferentes, pero lo importante de esto es que es nuestro hogar donde vivimos en familia. Cuentan algunos señores, quienes son los maestros con el conocimiento de estas construcciones de la casa de palma de mi pueblo, que hace mucho tiempo, ¿sí? En mi pueblo eran sus únicas habitaciones, ¿sí? Las casas de palma, ya que en ellas la utilizaban para cocinar, para dormir, para guardar sus cosechas y para muchas otras cosas más. Hoy en día ya existen muy pocas casas de palma, pues ya muchos son combinadas con material de herrería, como lámina o materiales naturales. Las características de estas casas de palma seca son las siguientes. Bueno, su techo es la principal estructura, ¿sí? Además, son de 2 aguas. A esto le llamamos de 2 aguas. Toda la estructura se sostiene de unos horcones, que son estos, y que además son muy resistentes y sostienen la parte del techo de esta casa. Uno de los grandes beneficios de esta casita, bueno, es que son térmicas. En tiempos de frío son muy cálidas y en tiempos de calor son muy frescas. Las casas pueden ser desde muy pequeñas hasta muy grandes. Sus medidas se cuentan por las tijeras. Estos se refieren a los palos que van en la parte interior de la casa, ¿sí? Que van formados así más o menos, ¿sí? Que no se alcanzan a ver, pero van en la parte interior. Son unos palos que se llaman tijeras y que además es porque tienen una forma de V, más o menos como las tijeras que utilizamos nosotros para recortar. Es por eso que se llaman tijeras. Pero además, otro dato importante de estas casas es que lleva una solera. Solera le llamamos a esta parte, a estos palos que van en esta parte de la casa, en la parte inferior, ¿sí? Y que es la que sostiene el techo de esta casa. También cuenta con una parte que se llama solera, caballete, perdón, este es el caballete. A ver si alcanzan a ver los palos, son de 3 a 4 palos y que además van forrados con palma seca, que es la parte que se logra ver, ¿sí? Y la estructura es la que va en esta parte al interior. Bueno, esas son las partes de esta casa. ¿Y qué creen mis pequeños niños? Estas son las casas que yo llamo una casa que camina. Nosotros en mi pueblo le llamamos la mudada. Así nos referimos cuando con la ayuda de mucha gente trasladamos una casa de estas hacia otro lugar, ¿sí? Por eso les dije al principio que esta es una casa que camina. Cargar una casa de este tipo, se necesita de mucha gente para que ayuden a cargar y a mudar esta casa. Pero además de un gran maestro, sabio en ese conocimiento de la mudada de las casas. Porque este maestro, pues además sabe los tiempos en que se van a mudar, los detalles de esa mudada de la casa y sobre todo de los espacios. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué se tiene que mudar una casa? Bueno, esto empieza así. Se cambia de un lugar a otro una casa cuando los dueños necesitan ese espacio para construir una casa nueva o alguna otra construcción, o también porque puede ser que sea para sembrar sus semillas o alguna planta. Es entonces cuando mudan esa casa de palma para otro solar o para otro terreno, ¿sí? Pero también
Si hay algún vecino que desea comprarla y en la familia platican que ya no necesitan esa casa, entonces se pone en venta. Y por otro lado también, si la palma seca, que es esta, ya se encuentra muy deteriorada, entonces la familia decide regalarla, ¿sí? Para no tirarla o destruirla, prefiere regalarla a algún otro vecino. Este vecino tendrá que hacer el cambio de la nueva palma seca a la casa. El dueño de la casa solicita al maestro que dirija pues la mudada de su casa, ¿sí? Entonces le encomienda esa tarea a este maestro. Los maestros son generalmente personas mayores, pero sabias en ese conocimiento, ¿sí? Sobre la mudada de las casas de palma y todos esos detalles. Entonces se acuerda la fecha y la hora de la mudada y el dueño de la casa debe preparar todos los materiales necesarios para ese día. Los materiales básicamente son como por ejemplo pues rollos de mecate, suficiente palma seca, palos, alguna otra madera, los horcones y otros detalles. Pero también el maestro encargado y sus trabajadores también se encargan de detallar lo que hace falta, ¿sí? De esta casa. Entonces, detallan cómo son los horcones, empiezan a labrarlos, algún otro material que hace falta, también lo preparan con tiempo y lo dejan todo listo para el día de la mudada. Los caseros también se anticipan con la comida, ¿sí? Preparan los alimentos que se van a ofrecer en ese día. Se apoyan de los diferentes familiares, vecinos, sobre todo de las ancianitas, las personas mayores y las mujeres de la familia, para que entre todos ayuden a preparar estos alimentos y tenerlos listos para ese día. Estos alimentos, algunos de estos son como se acostumbra en cuanto a la comida, los frijoles blancos, ¿sí? Las tortillas. Y respecto a la bebida, bueno, se acostumbra entonces el atole choco, que es característico de los pueblos ngibas, el tepache y por supuesto el aguardiente que nunca falta. Desde luego que la comida se ofrece a todos los colaboradores que llegan ese día a ayudar después de que se haya terminado el trabajo a realizar. Pero yo les menciono esto porque todo esto se tiene que prever antes para que esté listo llegado el momento. Y como ya les he mencionado, los maestros quienes anticipadamente ya se les solicitó que se encarguen de este trabajo, bueno, pues hacen también sus preparativos y se encargan de invitar a todos los hombres a los que van a ayudar a cargar esta casa. Estos hombres pueden ser los vecinos, los compadres, los amigos y otros más que gusten y desean apoyar. Las mudadas de la casa de palma es una actividad muy tradicional, ¿sí? En mi pueblo. Anteriormente se hacía pues de manera más frecuente. Hoy en estos tiempos ya se ha venido perdiendo un poco, ¿sí? Ya es muy difícil ver un acontecimiento de estos como es una mudada de casa de palma. Platican los ancianitos de mi pueblo, ¿sí? Que anteriormente había un maestro en cada uno de los barrios, ¿sí? Entonces, cuando iban a mudar una casa de estas, si la casa era grande, entonces el maestro del mismo barrio se encargaba de invitar a los demás maestros de los diferentes barrios e incluso a la presidencia también. Y cuando la casa era pequeña, entonces era suficiente con el maestro
del mismo barrio y sus vecinos. Decir que una casa es grande o es pequeña, eso depende de las tijeras, que como ya les había mencionado, las tijeras pueden ser desde 3 tijeras, las casas más chicas, y hasta 7 u 8 tijeras, las casas más grandes, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que una tijera se mide del medio cuerpo, de acá, hasta la punta de los dedos. Eso es una tijera. Como ya les he mencionado, el maestro primero revisa bien la casa que se va a mudar, checa los espacios en cuanto a las medidas que tiene para que posteriormente se traslade al nuevo lugar donde se va a llevar dicha casa. Ahí también se encarga de checar los espacios, mide bien los espacios para que posteriormente quede todo firme y seguro. Después de que midió, entonces se escarban unos hoyos, ¿sí? Donde van a ir los horcones, ¿sí? Y bueno, para medir, en aquel entonces, para medir esto, para tomar las medidas de la casa, se apoyaban de brazadas y además con mecates. Qué interesante es, ¿verdad? Lo que les estoy platicando. Se considera que estas casas solo se mudaban o se cambiaban de lugar en tiempos de Cuaresma. Se refiere a los tiempos de calor. ¿Por qué? Bueno, porque entonces en esa época toda la madera que se ocupa para la casa está totalmente seca. Entonces es menos pesada. Además que para caminar con la casa, ¿sí? Con la casa que van cargando en los hombros, bueno, pues lo hacen con mayor precisión, caminan con mayor precisión, ya que el suelo, el piso está totalmente seco. Llegado el día de la mudada, el maestro se dirige a los colaboradores que llegaron primero para que empiecen a armar lo que es una cama, ¿sí? La cama, como se muestra en la imagen, es una base armada de quiotes, ¿sí? De quiotes que van en la parte de abajo del techo de la casa y que con ese armado, con esa estructura, se cargan los señores sobre sus hombros y entonces empiezan a caminar para llevarla a otro lugar. El maestro, que es el encargado, ¿sí? Es el que indica los lugares donde se van a ubicar los colaboradores. Entonces se requiere de personas fuertes para cargar esta casa, ¿sí? Y a los hombres más altos y fuertes se llaman los esquineros y los ubica aquí precisamente pues en las esquinas de la casa para apoyar a cargarla. Los hombres más bajitos, bueno, ellos ayudan y los ubica el maestro en los lados de la casa o en la parte de en medio de la casa. Pero además debe haber suficientes hombres para hacer los relevos, por si el recorrido de llevar la casa es muy largo. Una casa pequeña, bueno, una casa pequeñita, pues la deben cargar de 30 a 50 hombres. Pero si la casa es grande, la deben cargar de 100 a 150 personas. Cuando el maestro indica con voz firme, todos cargan con la cama, que es la estructura del techo, que es lo que se va a mudar. En ese instante, otras personas cortan los horcones de la parte de abajo y los dejan tirados ahí en el mismo lugar, ¿sí? Solamente aquellos horcones que aún todavía se encuentran en buen estado son los que se reutilizan.
Y entonces empiezan a caminar. El maestro los va dirigiendo y les va dando algunas indicaciones. ¿Me ayudan a leer en mi lengua ngiba? Dashinda, dashinda. Ya caminen, ya caminen. Shanduwanda, shanduwanda. Enderécense, enderécense. Shashinda, shashinda. Así como van, así como van. Dintan kendancha, dintan kendacha. Aquí pongan la casa. Bueno, esas son algunas de las indicaciones que el maestro encargado de mudar la casa va dando a los colaboradores. Ahora veamos el siguiente video. Arriba. Ay, no se van a tropezar, se van a voltear. Por los palos. Además de estas actividades que ya les vengo platicando, también algunas otras personas van limpiando el trayecto por donde va el recorrido de la casa, ya que van quitando los arbustos o algunas piedras o alguna otra basura que se encuentre en el trayecto, para que caminen con mayor seguridad. Antes, durante y al finalizar el recorrido, hay una persona encargada de ir repartiendo el aguardiente también. Al llegar al lugar destinado, el maestro y sus ayudantes ya van metiendo los horcones dentro de los hoyos que escarbaron previamente, ¿sí? Y una vez que hayan metido todos los horcones de la casa, ¿sí? Los meten debajo de la casa y posteriormente al hoyo que escarbaron. Y ya una vez que quedaron todos los horcones, más o menos como esta que se presenta, parados bien y firmes, entonces empiezan a llenar de tierra los huecos de los hoyos, es decir, de donde están los horcones. Bueno, y la base de toda la estructura de la casa recién puesta la aseguran con muchos amarres, con muchos mecates, que es lo que se utiliza para asegurar esta casa. Pero con esto no acaba todo. Pero por el momento es hora de ir a la comida. Los alimentos que se ofrecen en este acontecimiento son los siguientes. ¿Me ayudan a leer? Matua, matua, frijol blanco. Ñu, ñu, tortillas. Tosa, tosa, el atole choco. Chase, chase, tepache. Y por último, sha, el aguardiente. Bueno, y con esto, ahora, ¿qué creen? Viene lo divertido, ¿sí? Vamos a elaborar una casita de palma como las de mi pueblo, ¿sí? ¿Tienen sus materiales? A nuestra cajita de zapatos, ¿sí? Y nuestra placa de cartón. Les voy a compartir una técnica, ¿sí? De una mezcla. Vamos a mezclar el pegamento, ¿sí? Poquito pegamento líquido en el vasito. Posteriormente, ahora vamos a vaciar un poquito de café en polvo. Tratamos de disolverlo bien, ¿sí? Todo bien mezclamos. Y ya que está mezclado, vamos a barnizar o a pintar todo lo que es nuestra cajita
y nuestra placa de cartón. Además, los 2 triangulitos que les pedimos, ¿sí? Esto es lo que vamos a barnizar y en un momento les voy a mostrar cómo nos va a quedar este trabajito muy bonito, ¿sí? Bueno, van a terminar de barnizar con calma, ¿sí? Ahora les muestro cómo nos va a quedar. Y nos va a quedar así, ¿sí? Bueno, como siguiente paso, vamos a ocupar nuestros palitos o abatelenguas. Vamos a ocupar nuestro silicón frío y le vamos a poner en la parte de abajo de la cajita, que va a ser el cerco de nuestra casita. Le vamos a pegar unos palitos, ¿sí? O abatelenguas, así. ¿Vean? Así, ¿sí? Antes de la tapita. Y después pegamos otro y otro alrededor de esta casita. Vamos a dejar, recuerden, el espacio de en medio lo vamos a dejar para nuestra puertita, ¿sí? Así vamos a ir pegando los palitos alrededor de la cerca de nuestra casita. Posteriormente vamos a recortar nuestro pastito, ¿sí? O paja, lo que hayan traído, ¿sí? Y igual le vamos a poner silicón frío en la parte de arriba del techo de nuestra casita y vamos a pegar nuestro pastito. Pueden ser rollitos de pastito según el material que hayan conseguido. Lo vamos a pegar aquí, ¿sí? Y luego más y luego más. También en las esquinas de nuestra casita también lo vamos a pegar para que quede bien forradita. Por último vamos a recortar al final con unas tijeras, ¿sí? Para emparejar, ¿sí? Así sucesivamente. Ahora les muestro cómo nos va quedando, ¿sí? Así es lo que vamos a hacer con nuestro pastito. Y nos va a quedar así. ¿Sí? ¿Vieron qué bonita? Bueno, este es un alajero. Lo podemos usar como alajero o como lapicera para guardar todos nuestros materiales escolares, pero además como un portarretrato, ¿sí? Así, con una fotografía de algún familiar o de nosotros mismos. Y para despedirnos, vamos a entonar un cantito muy bonito, ¿sí? Inédito del profesor Ernesto Andrade Luis, y dice así: Chagashama. Chagashaman be enitashi, chagashaman bakweki, chagashama shashinko, chagashama shashinko. Chagashaman be enitashi, chagashaman bakweki, chagashama shashinko, chagashama shashinko. Casa de palma. Casa de palma de mis abuelitos, casa de palma recuerdo yo, casa de palma recordaré, casa de palma recordaré. Vasalla. Y para despedirnos, ahora nos despedimos en mi lengua anguiba. Choe tenikeni, fue un gusto haber estado con ustedes. Tinkenda genda shigushi, cuídense mucho, niñas y niños. Vasalla Setani, gracias y nos vemos hasta pronto.